Un triángulo es una porción de un plano que se encuentra limitada por tres rectas que se cortan 2 a 2. Los elementos de un triángulo son lados, ángulos y vértices. Vamos a ver cada uno de esos elementos. El primer elemento que vamos a ver son los lados del triángulo. Los lados del triángulo los podemos nombrar con los extremos de los segmentos que lo conforman. Tenemos el lado AB, que se escribe de esta manera, el lado BC y el lado AC o CA. Es indistinto cómo se escriba. Después tenemos los vértices. Los vértices son los puntos de donde parten dos lados. Entonces los vértices son el punto A, el punto B y el punto C. Después de eso tenemos los ángulos interiores, que son estos tres ángulos que tenemos aquí. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que en este caso también son las mismas literales de los vértices. Tenemos entonces que los ángulos interiores son A, B y C. Después tenemos los ángulos exteriores. Estos se forman por uno de los lados del triángulo y la prolongación del otro. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo beta, prolongamos este lado y tenemos el ángulo gamma, prolongamos este otro lado y tenemos el ángulo alfa. Entonces los ángulos exteriores son alfa, beta y gamma. Ahora también hay que tomar en cuenta que los lados, además de nombrarse con las dos letras de sus extremos de cada lado, también las podemos nombrar de la siguiente manera. Este lado va a recibir el nombre del vértice opuesto. El vértice opuesto es A mayúscula, entonces este lado se va a llamar A minúscula. Este, por tener como vértice opuesto al vértice B, se va a llamar B minúscula. Y este lado, por tener como vértice opuesto al vértice C, se va a llamar C minúscula. Entonces, al lado AB también lo podemos nombrar con la letra C minúscula. Al lado BC lo podemos nombrar también con la letra A minúscula. Y al lado AC lo podemos nombrar también con la letra B minúscula. Por último, si yo quiero escribir el triángulo ABC, lo puedo hacer de la siguiente manera. Un pequeño triángulo con los tres vértices de este triángulo. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Imaginémonos que tenemos este triángulo, que este ángulo, el ángulo alfa, mide 35 grados, el ángulo beta mide 70 grados y el ángulo gamma mide 75 grados. Su suma nos tiene que dar 180. Quedaría 35 grados más 70 grados más 75 grados va a ser igual a 180 grados. Y esto se cumple en todos los triángulos. Como corolario, deducimos entonces que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Y eso es porque el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Entonces este ya es 90, los otros dos tienen que sumar 90. Por ejemplo, supongamos que este ángulo mide, el ángulo alfa, 28 grados y el ángulo beta mide 62 grados. La suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 90 grados. 28 más 62 grados es igual a 90 grados. Como ya se había dicho, un ángulo exterior de un triángulo se forma por un lado y la prolongación de otro lado. Recordemos que un triángulo tiene tres ángulos interiores, los cuales están marcados aquí. Los ángulos exteriores se forman por la prolongación de un lado y en un lado del triángulo. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa. El siguiente ángulo exterior sería prolongar este lado y obtenemos el ángulo beta. Prolongamos también este lado y obtenemos el ángulo gamma. Vamos a suponer que los ángulos interiores de este triángulo, uno mide 35 grados, el otro mide 70 grados y el otro 75 grados. Si sumamos 70 más 75 más 35 grados, nos va a dar 180 grados.
Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por ejemplo, el ángulo alfa va a ser igual a la suma de los ángulos interiores que no sean adyacentes a él. 75 grados sí es adyacente al ángulo alfa, entonces a este no lo tomamos en cuenta. El ángulo alfa va a ser igual a la suma de este ángulo de 70 grados más el de 35 grados. Tenemos entonces que el ángulo alfa es igual a 70 grados más 35 grados, que nos da 105 grados. El ángulo beta entonces va a ser igual a la suma del ángulo de 35 grados más 75 grados. Sumando 35 más 75 obtenemos 110 grados. Por último, el ángulo gamma, los ángulos no adyacentes a él son el de 70 y de 75. Entonces el ángulo gamma va a ser la suma de 75 grados más 70. Haciendo la suma son 145 grados. Si sumamos estos tres ángulos, obtenemos que 105 más 110 más 145 son 360 grados. Y en todos los triángulos se cumple que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Veamos algunos ejercicios sencillos. Dos de los ángulos interiores de un triángulo miden 48 grados 36 minutos y 86 grados 16 minutos. ¿Cuánto mide el ángulo interior faltante? Entonces recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Vamos a sumar los dos ángulos que conocemos, 48 grados 36 minutos, le sumamos 86 grados 16 minutos. Realizamos la suma, 36 más 16 nos da 52 minutos. 48 más 86 nos da 134 grados. Para encontrar el ángulo faltante, lo que vamos a hacer es a 180 grados le vamos a restar la suma de estos dos ángulos. Nada más que recuerda que 180 grados también lo podemos escribir como 179 grados 60 minutos. Entonces escribimos 179 grados 60 minutos, le vamos a restar 134 grados 52 minutos. Hacemos la resta, 60 menos 52 son 8 minutos. 179 menos 134 son 45 grados. Entonces, el ángulo que falta mide 45 grados 8 minutos. Veamos otro ejercicio. En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 37 grados 27 minutos. ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo? Recordemos que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos agudos es igual a 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer es restarle a 90 grados este otro ángulo. Pero recordemos que 90 grados lo podemos escribir como 89 grados 60 minutos. Entonces, a 89 grados 60 minutos le vamos a restar este ángulo, 37 grados 27 minutos. Hacemos la resta, 60 menos 27 tenemos 33 minutos. 89 menos 37 obtenemos 52 grados. Entonces, el otro ángulo agudo mide 52 grados 33 minutos. En el siguiente ejercicio tenemos un triángulo, el triángulo ABC. Sabemos que este ángulo, el ángulo A, tiene un valor de X, el ángulo B es igual a 2X y el ángulo C es igual a X más 6 grados. Lo que tenemos que hacer es calcular cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo C. Por principio, recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. El ángulo A mide X más el ángulo B, que es 2X, más 2X, más el ángulo C, que es X más 6 grados.
más x más 6 grados y esta suma es igual a 180 grados. Reducimos términos semejantes que sería x más 2x más x. Esto nos da 4x más 6 grados igual a 180 grados. Este más 6 lo vamos a pasar restando al segundo miembro y tenemos que 4x es igual a 180 grados menos 6 grados. Haciendo esta resta, tenemos que 4x es igual a 180 menos 6 son 174 grados. Entonces, despejamos x, el 4 que lo multiplica pasa dividiendo al segundo miembro y tenemos que x es igual a 174 entre 4. Al hacer la división obtenemos que x es igual a 43.5 grados. Entonces, ya que tenemos el valor de x, ya podemos calcular el valor de cada uno de los ángulos interiores de este triángulo. Como primero tenemos el ángulo A, que es igual a x, y como x vale 43.5 grados, entonces el ángulo A mide 43.5 grados. 0.5 grados es medio grado, o sea 30 minutos. Por lo tanto, el ángulo A son 43 grados, 30 minutos y ya tenemos nuestro primer ángulo interior. El ángulo B es igual a 2x, o sea 2 por x. Multiplicamos 2 por x, x vale 43.5, entonces sería 2 por 43.5. Obtenemos que el ángulo B es igual a 87 grados. Por último, el ángulo C es igual a x más 6 grados. X es igual a 43.5, entonces el ángulo C es 43.5 más 6 grados. Sumando 43.5 más 6, obtenemos que el ángulo C son 49.5 grados. Nuevamente, 0.5 grados es medio grado, o sea 30 minutos. Entonces sería 49 grados, 30 minutos el valor del ángulo C. Vamos a comprobar si efectivamente sumando estos tres ángulos nos dan 180 grados. Entonces tenemos que el ángulo A son 43 grados 30 minutos, el ángulo B son 87 grados y el ángulo C son 49 grados 30 minutos. Vamos a sumarlos, 30 más 30 son 60 minutos, 43 más 87 más 49 son 179 grados. Recuerda que 60 minutos es un grado, entonces un grado más 179 son 180 grados y con esto comprobamos que efectivamente la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. En este ejercicio tenemos un triángulo, el triángulo ABC, y como datos tenemos que el ángulo A mide 2x, el ángulo B es igual a 7x y el ángulo C es igual a 3x. Lo que vamos a calcular es este ángulo exterior, el ángulo teta. Esa va a ser nuestra incógnita. Entonces, si consideramos que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son los ángulos interiores del triángulo ABC, entonces se debe de cumplir que la suma de estos tres ángulos es igual a 180 grados. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. El ángulo A es igual a 2x, el ángulo B es igual a 7x y el ángulo C es igual a 3x. Entonces su suma nos da 180 grados. Sumamos los términos semejantes. 2x más 7x son 9x más 3x son 12x igual a 180 grados. El 12 que multiplica a la x pasa dividiendo a 180 grados y tenemos entonces que 180 entre 12 nos da 15 grados. Como lo que queremos calcular es el ángulo teta y recordemos que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, que sería el ángulo A y que sería el ángulo C. Por eso vamos a proceder a calcular cuánto mide el ángulo A. El ángulo A es igual a 2x, x vale 15 grados, entonces es 2 por 15, por lo tanto el ángulo A mide 30 grados.
Vamos con el ángulo C. El ángulo C es igual a 3x. 3 por 15 porque x vale 15, entonces el ángulo C mide 45 grados. Entonces recordemos, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Entonces los ángulos que no son adyacentes al ángulo θ son el ángulo A y el ángulo C. El ángulo θ entonces va a ser igual al ángulo A que mide 30 grados más el ángulo C que mide 45 grados. Entonces la suma de estos dos nos dice que el ángulo exterior θ, este ángulo es de 75 grados. Hasta aquí llegamos por el momento, espero que hayas aprendido algo nuevo. Te invito a que compartas este video, te suscribas a mi canal y que me regales un me gusta.